A mí me llevó en un ascenso brutal todo el tema de desarrollo personal. El leer libros, el aplicar lo que los libros me enseñaban, pues me hizo darme cuenta en que podía ser mejor vendedor, lograr mis metas, mejorar mis relaciones humanas. Dile a las personas cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio. Fíjate la respuesta que me dio este ingeniero. Ventas es la habilidad número 1 que debería de aprender todo ser humano para después hacer lo que quiera. Para después poner su negocio, trabajar en algún lado, mejorar su puesto. No importa a dónde te dirijas, me dijo. La habilidad número 1 es la de vender, porque la venta más importante es la venta de ti a ti mismo. ¿Cuál es tu libro favorito? Ahora sí que vivo de los libros, me encanta, pero no puedo dejar de hablar de 2 libros que fueron los que me iniciaron en este camino. Número 1, Vamos a entrar a un pedacito que yo le llamo rápidas y curiosas, mi querido Luis, es para que la gente te conozca un poquito mejor. ¿Cuál es tu libro favorito? ahora sí que vivo de los libros, me encanta, pero no puedo dejar de hablar de 2 libros que fueron los que me iniciaron en este camino. Número 1, Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas. Fue el primer libro que leí, ahora sí que hablando desde el tema de desarrollo personal y profesional, y el de Despertando un gigante interior de Anthony Robbins. Esos Muy, 2 libros fueron los primeros que cayeron en mis manos y eso fue lo que me destapó la cabeza para crear mejores relaciones, que es el de Dale Carnegie, que ese lo sigo recomendando y sigue siendo un top 3 top. para mí, ¿no? Buenas recomendaciones. ¿Película favorita? También hay muchísimas, pero vamos desde el Gladiador, que es una película de superación y de entusiasmo, muchas de deportes que me fascinan, ¿no? Any Given Sunday, por ejemplo, no me acuerdo en español cómo se llama, de fútbol americano con Al Pacino. En fin, son películas que me han marcado mucho en esta parte del crecimiento. Perfecto. ¿Comida favorita? Tacos, perdón, pero ahí sí ni hablar. De Los lo que tacos siguen sea. siendo mi pasión. No de lo que sea, más de taquito al pastor, taquito de bistec, más de Ah, ese muy bien. tipo de carnita, pues. Muy bien. ¿Y Me país gusta. favorito? País favorito, México. Fíjate que sigo siendo un enamorado de mi país. Gracias a Dios he tenido la fortuna de viajar por muchos países a nivel mundial. Obviamente a nivel turista es vamos, me fascina Francia, me volvió loco París, la ciudad. Obviamente España, Madrid, obviamente Estados Unidos. Yo era muy fan del American Way hasta que conocí Europa y entonces entendí lo que era la cultura. Pero Ya, ya. básicamente sigo siendo un apasionado de mi país con ganas de seguir contribuyendo. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad o la casualidad de quedarte encerrado un par de horas en un elevador con alguien, ¿con quién te gustaría que fuera para aprovechar el tiempo y la plática? Me hubiera encantado con un señor que se llamaba, falleció hace un par de años, Bob Proctor. No sé si hayas oído hablar de él. Es una persona que trabaja muchísimo la parte del desarrollo personal. Y sí me hubiera gustado estar en un elevador con él un par de horas, sin duda por su filosofía, su forma de ver la vida y la forma de desarrollar los sueños y las metas en las personas. Se llamaba Bob Proctor. Muy bien, suena interesante. Hablemos un poquito acerca de tu capítulo. Le titulaste Cambiando tu mentalidad, cambias tu realidad. Em, este capítulo llamó mucho la atención, incluso a las editoras también, porque lo narraste de una forma muy interesante. Quiero preguntarte, ¿crees en verdad que la realidad transforma el pensamiento? Yo creo que el pensamiento transforma la realidad. Ok, muy O bien. sea, cambiando tu mentalidad, cambias tu realidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión de percepción. Hay Ujú, una frase que a mí me gusta mucho del doctor Ruiz Soto, que dice literal, lo cito porque es literal de él, dice, no es lo que te sucede, sino lo que te significa. Yo le doy un fine tuning y digo, no es lo que te sucede, sino el significado que le das a lo que te sucede. Y el significado para mí proviene de la mentalidad, es decir, del color de los lentes con el que miras la situación que la vida te presenta. Uno es el que le da el tono o el color a la situación. Entonces, en el momento en que uno le da cierto tinte o de una manera percibe algo, en ese momento crea su propia realidad. Ese es un poquito, no el poquito, sino el punto de partida de por qué cambiando mi mentalidad. No porque esté mal nuestra mentalidad y no es para negar una situación problemática, porque eso yo le llamo vivir en Shalalandia. Lo que dice el doctor Martin Seligman, vivir en el optimismo falso. No pasa nada, ya se compondrán las cosas, ya verás que vienen tiempos mejores. Sí,
si haces algo para ello. ¿Sí estamos? Si no se queda en optimismo falso. Y muchas veces lo decimos de corazón. Alguien que pierde el trabajo le dices, ya verás que no hay cosas, vamos, todo pasa por algo, ya vendrán cosas mejores. Pero no es lo mismo que, vamos, provocar que vengan las cosas tomando acción. Entonces ahí él le llama el optimismo inteligente y eso a mí me sacudió mucho porque tiene que ver mucho con esa propia capacidad de percibir la realidad. En el libro inclusive hablo de mucho, igual que en el capítulo, de toda esa parte de la historia que me hizo a mí, mi historia personal, dar ese giro hacia el para qué, no nada más el por qué, sino el para qué hago lo que hago. Y ese es ahí donde entra ese fine tuning de por qué para mí tus pensamientos, que provienen de tus creencias, de tu propia programación desde el día uno que naces, ¿verdad? Es lo que crea tu realidad porque es el color de los lentes con el que lo miras. Fíjate que es interesante esto que nos estás compartiendo. La mayoría de la gente piensa que cuando suceden cosas críticas o cuando naciste en un entorno adverso o cuando te sucede algo que no es algo bueno, te corrieron del trabajo, perdiste a alguien cercano o algo, em, creen que deben de tener este falso optimismo como para salir y yo no quiero sentirme mal y yo... Y lo que tú nos estás diciendo es, oye, está bien, vívelo, o sea, es parte del proceso, pero necesitas tomar acción para que las cosas empiecen a cambiar, ¿verdad? Pero vive el proceso también, ¿no? Vívelo, vívelo porque negarlo es optimismo falso. Si alguien que escuche esto me puede decir que puede estar motivado el 100% del tiempo, con todo respeto, tú y yo lo sabemos, no es posible. Somos seres emocionales que razonamos. Hay que entender la emoción porque para mí las emociones, fíjate, esto creo que tiene mucho sentido con lo que estamos hablando. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de las emociones en las que vivimos la mayor parte del tiempo. Y yo no puedo controlar las circunstancias que me suceden. Oye, ¿por qué yo nací en este país, en esta ciudad y en esta familia? Y otra persona del otro lado del mundo nació en el Congo, donde pues a lo mejor no tiene para comer, etcétera. No lo sé, no lo sé. Ahí esa respuesta yo no la tengo. La respuesta que sí tengo es que las cosas, las circunstancias yo no las controlo. Como bien dice una amiga que tenemos en común que se llama Sandy Mora, ¿no? La naturaleza se manifiesta, ¿no? Los conflictos entre personas existen, pero ¿qué es lo único que podemos nosotros controlar? La forma de responder ante esas situaciones. Negarlo sería optimismo falso. Hay Claro. que vivirlo, sentirlo y aprender de eso. Y además un gran error, porque negarlo sería el no poner en tu mente un plan de acción para salir de ahí. Es como si no existiera y si no existe, entonces no quieres salir de ahí. Y entonces necesitas este plan de acción para que te saque de esto y para decir, ok, ya esto, viví el proceso, viví el duelo, viví lo que no me gustó, esta situación complicada. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué plan de acción puedo hacer para salir de ahí, para llegar a un mejor punto, ¿no? Porque la acción es el ingrediente indispensable que convierte una preocupación en ocupación, una meta en realidad, la acción. Lo peor Correcto. que podemos hacer es quedarnos sin acción, sin actuar. Bien. Y conforme uno va actuando, va encontrando los cómo. Es que no sé Ujú. cómo. Tú muévete en el sentido que sepas y si no, asesórate. Hoy hay sobreinformación, hay que estar nada más pendiente de la fuente, pero creo que sí es bien importante. No, no creo. Estoy convencido. Tomar acción. Ingrediente indispensable, Pedro. Bien, ¿algún consejo práctico que le puedas dar a las personas que te están escuchando como para decir, oye, mira, si no has practicado esto en forma constante, recurrente, aquí te van 2 o 3 tips que te pueden ayudar como para poder empezar a planear, a tomar acción, a reconocer y a mantenerte en este optimismo inteligente del cual hablas? Bueno, te voy a dar dos puntos que creo que para mí son importantes. Primero, crear ese plan de acción, es decir, aceptar la situación en la que estoy. Yo le llamo el pócar de haces. Aceptar la situación problemática en la que me encuentro. Número dos, abrirme, apertura. Por eso es la segunda A del pócar de haces. Apertura, abrirme al conocimiento, a la experiencia de otros que hay en el mundo. No creo que sea el único el que me esté pasando lo que me está pasando. Alguien, y hoy tenemos cantidad de vehículos para encontrar información. Apertura. Tercera, con la apertura encuentro alternativas. Tercera A, alternativas. ¿Qué opciones tengo? ¿Por cuál empiezo? Y la cuarta A es la acción, sin duda alguna. Estas son 4 A's: aceptación, apertura, alternativas y acción, que es lo que nos puede llevar inmediatamente a poder enfrentar cualquier situación problemática, cualquiera. Y obviamente el otro tip, consejo que se puede manejar es hagámonos conscientes del diálogo interno.
cómo nos hablamos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo, qué nos decimos cuando se presenta una adversidad. Esto será imposible. Si tú lo dices, te diría mi coach, si tú lo dices, será imposible. Es decir, hagámonos conscientes del diálogo interno, que es precisamente de lo que se trata el capítulo aquí con ustedes en Líderes que Inspiran.